'cause I don't give a fuck what you say. Yeah, I'ma do shit my way, so you can go kick rocks. Miguel Ángel Pérez, bienvenido. ¿Qué tal estás, Carlos? Bueno, pues entre accidente y accidente y todo lo que nos está pasando, los temas de corrupción continúan. Miguel Ángel había pretendido, José Luis Ábalos, librarse de la prisión preventiva. Los argumentos eran totalmente peregrinos, que si mi familia, que si no sé qué, que dan ganas de contestarle. Bueno, suele ser conveniente pensar en la familia antes de cometer X presuntos delitos, ¿no? Pero bueno, le ha contestado el juez, evidentemente se esfuma esa posibilidad. Y cuidado porque esto tiene pinta de que le aboca no ya a juicio oral, que eso era evidente, sino que le aboca una condena como la copa de un pino. Pues sí, efectivamente, Carlos. Yo creo que esa es la lectura que hay que hacer de esta decisión de la Sala Penal del Tribunal Supremo. Hay que recordar pues, que tanto Ábalos como Koldo ingresaron en prisión el 27 de noviembre por ese riesgo de fuga máximo, ¿no? Ese riesgo de fuga crítico, límite, porque obviamente pues, hay muchos intereses de Ábalos en el extranjero, de financiación a través de Latinoamérica, de que se pudiera sustraer de la acción de la justicia, y por eso el magistrado del Tribunal Supremo que investiga la trama Koldo, Leopoldo Puente, acordó su ingreso en prisión provisional comunicada y sin fianza, tanto de él como de su exasesor Koldo García. La semana pasada pues, tuvo lugar una vista en la cual pues, se escucharon los argumentos de las defensas de ambos y también de las acusaciones, y finalmente la Sala Penal del Tribunal Supremo pues, ha adoptado esa resolución por la cual secunda, además sin ningún tipo de matiz y con mucha rotundidad, pues la decisión que acordó en su día el magistrado del Tribunal Supremo Leopoldo Puente, justificándolo precisamente, al igual que el instructor, en ese riesgo de fuga de ambos y por supuesto también de la gravedad de los delitos a los que se enfrentan, que conllevarían, como bien decías, pues una pena muy abultada. Estamos hablando pues delitos de organización criminal, malversación, en fin, todos los delitos clásicos de la corrupción están imputados tanto a Ábalos, a Koldo, y simplemente pues hay que recordar esa petición de condena de la Fiscalía Anticorrupción para Ábalos de 24 años de prisión y para Koldo García de 19 años y medio. Con lo cual, pues este espaldarazo de la decisión del magistrado del Tribunal Supremo, Leopoldo Puente, pues precisamente yo creo que lo que muestra es que en el Tribunal Supremo lo tienen clarísimo y desde luego Ábalos y Koldo lo van a tener muy, pero que muy complicado. Recordamos, Carlos, que el próximo 6 de febrero se va a producir pues, una audiencia previa a lo que es la vista oral, en la cual pues, se van a estudiar pues, las cuestiones previas que puedan presentar las partes, y luego ya, pues, en caso de que, como se prevé, no se anule de ninguna forma el juicio, pues la vista oral ya se celebraría en el mes de abril, a la vuelta de Semana Santa. Hay varios fragmentos de ese auto en el que le responde y le dice, mire, que usted sigue en prisión por motivos múltiples, y uno que cada día, precisamente por la gravedad de todo lo que está pasando y porque usted tiene ya conocimiento de ello y de la petición de penas, su riesgo de fuga es brutal. Pero a mí hay una serie de párrafos que me han llamado la atención, porque en algunos de ellos efectivamente le certifica y le dice, mire, que no cuela, que usted tiene estructura en el exterior. De hecho, tiene estructura financiera en el exterior. El primero. Hay otro que a mí me ha llamado mucho la atención, porque dice, hombre, que su equipo jurídico me aluda al tema de Roldán, teniendo en cuenta que Roldán se fugó, no deja de ser cuando menos cómico. Y la tercera, que a mí eso sí que me parece ya más llamativo desde el punto de vista del fondo, le confirma y le dice, mire, los indicios que usted tiene son muy sólidos, que yo realmente tengo la sensación de que a efectos la instrucción ya está cerrada, básicamente, en estos momentos estamos en el pase a juicio oral, el juicio va a comenzar ya en nada. Claro, que te digan sus indicios son muy sólidos es como decir, mire, o usted encuentra un milagro y baja Dios hecho persona y nos dice que efectivamente usted estaba abducido por una nave marciana, o usted las posibilidades que tiene de librarse son entre cero y ninguna, que diría Fernando Simón. Exactamente. Además, en esos autos, ¿no? de Ábalos y de Koldo, son dos obviamente, pues también se pone en relieve la cercanía del juicio y también, Carlos, la existencia de una segunda pieza, porque claro, el Tribunal Supremo Eso tiene es en muy cuenta importante, ¿eh? todo. Tiene Sí, en sí. cuenta todo y ya menciona esa segunda pieza que vamos a recordar. La pieza principal es como el cajón desastre de la trama Koldo, donde se investigan pues, la compraventa de material sanitario durante la pandemia, el enchufe de Jessica, las casas de Ábalos, pero obviamente aparte de esta pieza principal está la pieza secundaria que también está investigando el magistrado del Tribunal Supremo Leopoldo Puente, que es la que hace referencia al cobro de comisiones ilegales a cambio de adjudicación de obra pública, y no deja de ser
pues muy relevante y muy pues significativo que la Sala Penal del Tribunal Supremo no solamente diga que es que el juicio está muy cerca, que tienen intereses el extranjero y que por lo tanto hay mucho riesgo de fuga, sino que también existe otra investigación en curso en esa segunda pieza y que dada la gravedad de los hechos que se investigan en esa segunda pieza, pues el riesgo de fuga no hace otra cosa más que ir incrementándose, y también hablan pues de un caudal incriminatorio muy amplio contra ambos. Desde luego yo creo que lo tienen muy, pero que muy difícil Ábalos y Koldo. Hay que recordar también el gran olvidado de este juicio, que es el empresario Víctor de Aldama, para el cual pues la Fiscalía pide 7 años, pero que Aldama obviamente está en una dimensión totalmente diferente porque lleva desde el primer momento colaborando con la justicia, colaborando con la Fiscalía Anticorrupción, con la UCO. El propio magistrado instructor Leopoldo Puente ya pues, ha destacado en numerosas ocasiones en varios autos esa colaboración de Víctor de Aldama con la justicia para esclarecer los hechos, llegando incluso pues, a autoinculparse y autoincriminarse en según qué delitos. Y obviamente pues, el panorama de Víctor de Aldama es mucho, pero mucho más despejado, aunque tenga esa petición inicial de la Fiscalía Anticorrupción de 7 años de cárcel, porque obviamente una vez luego se celebre la vista oral y Aldama escenifique, ¿no?, y demuestre pues en esa vista oral su colaboración con la justicia, yo creo que va a tener una condena muy, 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 muy menor. Luego, además, a mí me hace gracia, porque el otro día, viendo las declaraciones del hijo de José Luis Ábalos, de Víctor Ábalos, él se encaraba mucho y sobreactuaba muchísimo y simulaba un enfado brutal diciéndole: tú eres el corruptor, que dan ganas de decir, hombre, si él es el corruptor, tu padre es el corrupto o el corrompido, ¿no? Porque si hay un corruptor es que hay un corrompido. Había otro fragmento en el que decía: sí, la mitad, tú te has llevado la mitad. Bueno, si tú te has llevado la mitad, Víctor de Aldama, ¿quién se ha quedado la otra mitad? Es decir, aquello era un desastre de defensa la que hizo Víctor Ábalos, de mucho cuidado. Pero a mí ha habido cosas que me han llamado mucho la atención, porque ellos se están quejando de la petición de pena a Víctor Aldama, pero vamos a ver, Víctor Aldama es el empresario exterior que desde el exterior dice: oye, que quiero hacer estos negocios. El que tiene la capacidad de provocar la corrupción, esta historia que tiene el comunismo que dice: no es la empresa, no, la empresa quiere hacer negocio, punto. El que tiene que garantizar el cumplimiento de la ley porque es poder ejecutivo es usted. O sea, usted es el que tiene que vigilar el cumplimiento de la ley. ¿Eso le exime de un comportamiento delictivo al empresario que hace esto? No, pero la gravedad no está en que 1000 te lo pidan, está en que tú lo concedas una vez. Con que tú lo concedas una vez, que tú eres el garante de la legalidad, eso es el poder ejecutivo, viene el nombre ejecutivo de que ejecutas las leyes. Si tú en vez de ejecutar las leyes, las ejecutas pero desde otro punto de vista y es que te las cargas, evidentemente la responsabilidad tuya va a ser mayor. Claro que tiene sentido que tu pena sea muy superior, porque si no, tendría más condena cualquiera de los que propone un negocio que el que tiene la obligación de que se cumpla la ley. No, esto no tiene ni pies ni cabeza, amén de lo que tú estabas mencionando, Miguel Ángel. Es que resulta que, como dicen ellos, el corruptor lo que ha hecho es inmediatamente ponerse a hablar con la Fiscalía Anticorrupción y dar toda la información. Estos señores, a fecha de ahora, siguen ocultando toda la información y lo sabemos todos. Lo sabemos nosotros y lo sabe Pedro Sánchez. Claro, es que yo creo que ese es un punto clave, ¿no, Carlos? Porque frente a Víctor de Aldama, que desde el minuto 1, ¿no?, pues después de que estuviera pues casi un mes en prisión por la trama hidrocarburos, hay que recordarlo, no por la trama Coldo, aunque luego su primera declaración fue sobre la trama Coldo. Después de ese casi mes que estuvo el empresario Víctor de Aldama, pues oye, decidieron dar el paso a través de su abogado José Antonio Choclán, negociar con la Fiscalía Anticorrupción y decir: oye, vamos a hablar, vamos a intentar esclarecer estos delitos. Víctor de Aldama, cuando hace esas declaraciones, se autoinculpa, se incrimina en delitos, en actuaciones delictivas, y frente a esto efectivamente tenemos a un Ábalos y a un Koldo que desde el minuto 1 primero negaban absolutamente todo, diciendo que todo era falso, que ellos no habían cometido ningún delito, y luego ya la segunda fase, que fue directamente el silencio. Les citaron en varias ocasiones a cada uno de ellos en el Tribunal Supremo el magistrado instructor Leopoldo Puente, y cada vez que les citaban pues se callaban. No decían absolutamente nada en sede judicial. Lo que sí han hecho fuera de sede judicial es innumerables entrevistas en medios de comunicación, dando exclusivas de titulares muy escandalosos, pero que luego no son capaces, ¿no?, de realmente dar el paso y de querer colaborar con la justicia
para contar esas cuestiones que están hablando ante un juez y luego también, en segundo lugar, es muy importante hablar sobre su propio caso, sobre en el que ellos van a ser juzgados, sobre el que están siendo investigados por ese cobro de comisiones ilegales a cambio de adjudicación de obra pública. Sobre todas esas cuestiones no dicen ni mu, o sea, dicen cuestiones que están siendo investigadas en otras causas, pero que a ellos no les atañe directamente, con lo cual, pues aparte de esas buenas palabras, esos titulares escandalosos, esas exclusivas en los medios de comunicación, lo cierto es que no han servido para nada desde el punto de vista jurídico para que la investigación pues siga avanzando y se pueda esclarecer. Y desde luego lo que no hay ninguna duda es que José Luis Ábalos es el custodio de todos los secretos de Pedro Sánchez, del gobierno, de todas las presuntas corrupciones, y ahí la tienes guardando silencio. Te hago una última pregunta. Hay 3 áreas de la investigación que han quedado ya totalmente a la luz. Sabemos comportamientos que tienen un hedor a corrupción de muchísimo cuidado, pero que o están dentro de otras piezas de forma muy colateral, y a mí la verdad que me da la sensación de que tiene una entidad muy potente como para estar exclusivamente como acompañantes, como teloneras. Yo no sé si de alguna de estas piezas que ahora te las enumero o áreas podría acabar naciendo una pieza judicial. Me refiero al petróleo, que sinceramente por el volumen de cobro al que ellos están aludiendo y la legalidad de la forma de sacarlo y de meterlo en España, yo sinceramente creo que podría haber tenido entidad para una pieza separada. El tema de Air Europa, evidentemente, donde la función de José Luis Ábalos no fue pasajera y además ya tenemos acreditado que recibió un cohecho, y es que la famosa casa de vacaciones Villaparra se pagó por sus gestiones. De hecho, ellos dijeron, y aparece así en las conversaciones, por las molestias que te hemos ocasionado. Y el tercero sería el tema de Plus Ultra, que me hace mucha gracia, que José Luis Ábalos o su gente, sus contactos, lo están esgrimiendo como él se oponía, ya, paren el carro. Él lo tramitó, era el ministerio encargado. Y él lo tramitó y él está admitiendo que ese rescate nunca jamás se debió admitir. ¿De estas 3 patas es posible que salga alguna como pieza separada o ya a estas alturas no? Pues aquí hay un problema, Carlos, es que, como sabes, el Tribunal Supremo no es un tribunal de investigar, no es un tribunal de investigar ni de macrocausas. Es decir, si esta investigación no hubiera afectado a aforados, como José Luis Ábalos, al ser diputado, y lo hubiera llevado a la Audiencia Nacional, estoy contigo con que pues, se podrían haber ido abriendo muchísimas piezas separadas. Pero ¿qué es lo que tenemos aquí? Pues nos encontramos, Carlos, con que la trama Koldo también, en el marco de esta investigación, se abrió esa posibilidad de investigar al PSOE por financiación ilegal. ¿Y qué es lo que hizo el magistrado del Tribunal Supremo, Leopoldo Puente? Pues derivarlo a la Audiencia Nacional al juez Ismael Moreno para que lo investigue el juez Ismael Moreno, que es el que está llevando también la trama Koldo, pero en la Audiencia Nacional. Es decir, en el Supremo quieren ir delimitando, acotando la investigación con estas 2 piezas. No se puede descartar del todo que pueda haber una nueva pieza en el futuro si es que encuentran algo muy gordo, pero lo que está claro es que en el Tribunal Supremo ya quieren, digamos, ventilarse estas 2 piezas, y si surgen otros indicios, pues a lo mejor la Audiencia Nacional sí que podría investigarlos más a fondo, porque en el Tribunal Supremo no es un tribunal de investigar. Bueno, o que directamente, por ejemplo, en el tema de Plus Ultra acabe apareciendo el nombre de Ábalos también, cosa Eso que es. podría ocurrir. Efectivamente. Vale. Perfecto, Miguel Ángel, pues seguiremos muy atentos. Muy bien, Carlos, un placer, un abrazo. Un abrazo enorme. I don't give a fuck what you say. Yeah, I'ma do shit my way.